Bien, buenas tardes a todos. Vamos a analizar en este video el tema general que analizamos en la tercera semana de esta contingencia. El tema que analizamos o que se está analizando en esta semana es el tema de energía. Ajá. Entonces, en ese sentido, vamos a ver varios conceptos que son necesarios para que resuelvan la actividad que vale 10%, que es o es la clasificación de unas reacciones de un archivo en PDF que está ahí anexo en la tarea en la plataforma de Classroom. Bien, entonces vamos a explicar estos conceptos. Primero, obviamente, tenemos que saber qué es energía, ¿no? El concepto de energía es un término abstracto. Aquí lo dice. Abstracto son cosas así como el amor, el cariño, el miedo. Son términos abstractos. La energía es un término muy abstracto, pero es un término bastante utilizado. Por ejemplo, si un día no comemos, nos sentimos desganados, decimos, bueno, es que hoy no tengo mucha energía para trabajar, ¿no? O a veces andamos con mucha energía, ¿no? Incluso nos venden productos que para aumentar la energía y que no sé qué, ¿no? La energía se define como tal en física, en química, en las ciencias, como la capacidad para realizar un trabajo, ¿verdad? Sin embargo, la energía, a diferencia de los objetos normales como la materia o toda la materia en general, la energía no se puede tocar, no se puede ver, no se puede oler, no la puedes tener en la mano. La energía solo podemos reconocerla por cómo se representa. La energía es algo que únicamente podemos ver sus efectos. Uno de los efectos principales de la energía es el movimiento. El hecho de mover un dedo, estamos aplicando energía. La otra cosa es el calor. ¿Verdad? Siempre que se produce calor o que hay una relación de calor, hay energía. Y la otra es como luz. Tenemos aquí una imagen de un incendio forestal. Obviamente, si nos acercamos ahí vamos a sentir todos los efectos de la energía. ¿Verdad? Entonces, la energía solo podemos sentir sus efectos, no la podemos tocar como tal. Es un concepto abstracto, como ya lo dijimos antes. ¿Verdad? Bien. Nosotros estamos analizando el cambio de energía en las reacciones químicas. Y como la energía es algo abstracto, es algo amplio, es algo complejo, que no podemos tocar, tenemos que definir un área específica del universo que nos rodea para poder estudiarla. Esa área específica que nosotros definimos para estudiar se llama sistema. ¿Verdad? Aquí lo dice, es la parte específica del universo que nos interesa. ¿Verdad? Podemos estudiarlos. Un sistema puede ser un vaso con sustancias, puede ser un salón, puede ser una persona, puede ser el hígado de una persona, puede ser un objeto cualquiera. Nosotros definimos qué es un sistema, ¿verdad? Dónde empieza, dónde termina. Por ejemplo, dice aquí, suponga un experimento de neutralización ácido-base, en el que el sistema es un recipiente que contiene 50 mililitros de ácido clorhídrico y 50 mililitros de hidróxido de sodio. Ese es nuestro sistema. Aquí lo representamos. ¿No? Aquí pusimos el sistema. ¿No? El sistema es lo que hay dentro del vaso de precipitado, que es el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Aunque pudiese ser lo que querramos, ¿verdad? Hay varios conceptos del sistema. Primero, uno se llama frontera. Yo creo que ese concepto lo conocen. Frontera es donde empieza algo y donde termina otra cosa, ¿verdad? Frontera es donde termina mi sistema, ¿verdad? Todo lo que esté alrededor del sistema, pues soy redundante, pero se llama alrededores, ¿no? Que es el resto del universo. Si estamos estudiando un vaso con sustancias, pues lo que está dentro del vaso es el sistema. ¿Verdad? La pared del vaso será mi frontera, porque ahí es donde termina mi sistema. Y todo lo demás que me rodea son alrededores. ¿Sale? Bien. Ahora, por ahí en el trabajo les pide, en primer lugar, que realicen 3 esquemas de sistemas, de los tipos de sistemas. ¿Ah? Los tipos de sistemas son 3 y se definen de acuerdo a la forma en la que se comportan. Un sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia. ¿Ah? Como esta botella que está destapada. Puede absorber calor y puede liberar calor. ¿Ah?
el agua se puede evaporar e incluso si le echamos más agua, pues le va a caer más adentro, ¿verdad? Esa es la materia que está entrando y saliendo y el calor pues es la energía, ¿verdad? Es un sistema abierto porque entra y sale de todo, ¿no? Un sistema cerrado es un sistema que no permite que salga materia, por eso aquí tiene un tapón, ¿verdad? Únicamente permite que salga y entre energía, ¿vale? Son sistemas comunes. Estos dos son sistemas muy comunes, los podemos fabricar, los podemos utilizar para medir cosas. El tercer sistema es un sistema menos común, es un sistema aislado. El sistema aislado no permite ni la entrada ni la salida de energía por ningún medio, ni de materia, ¿verdad? Aquí tenemos, o este esquema lo está representando con una botella y le puso alrededor otra pared extra, para que no entre calor ni salga calor y obviamente pues tampoco entra más agua ni puede salir el agua que está en el interior. Es un sistema completamente aislado. Estos sistemas no son muy comunes porque son difíciles de construir. La energía siempre fluye de un lado hacia otro, de hecho es una ley de la termodinámica. Entonces, difícilmente podemos contener la energía en un lugar o en un objeto, en un sistema, ¿verdad? Ahora, otro concepto que vamos a utilizar aquí es el de calor y temperatura. El concepto de calor está asociado, a la parte interna de la materia, a la parte interna de la materia. El calor es la energía almacenada dentro de los átomos, dentro de las moléculas, dentro de los electrones, dentro de los iones que están en la materia. La temperatura es una única medida. Esto nada más es una medida, es una forma de medir, digámoslo así, en todo caso el calor que tiene un objeto. Para entenderlo vamos a suponer aquí un experimentito muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos aquí esta presa. Obviamente es una cosa enorme, ¿verdad? Que tiene miles de millones de litros de agua en el interior. Supongamos que tenemos un vaso y sacamos de esta presa este vaso de agua. Obviamente le sacamos de ahí que será, no sé, medio litro, vamos a suponer que fuera mucho, ¿verdad? Si medimos la temperatura con un termómetro, la temperatura se mide con un instrumento que sirve para eso, la temperatura que hay acá en el interior de la presa y la temperatura que hay en el vaso va a ser la misma. Temperatura, vamos a suponer 25 grados centígrados, y aquí también va a tener una temperatura de 25 grados centígrados. ¿No? La temperatura es igual, tanto en el vaso como en la presa. Sin embargo, lo que cambia es el calor. Como el calor depende de la cantidad de átomos y de la cantidad de electrones y el movimiento de esos átomos y de esos electrones, entonces ese no es el mismo que aquí, en la presa, que en el vaso. ¿Ah? En ese caso va a ser diferente. La cantidad de calor que existe en la presa es mucho mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene más agua. Aquí hay más calor y aquí hay menos calor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es menor cantidad. Esa es la diferencia entre calor y temperatura. ¿Vale? Bien, ahora vamos a retomar aquí un concepto químico, o un concepto más bien de química sencillo que ya tendríamos que tener definido, pero nos ha costado mucho trabajo. Recordemos que una reacción química se representa con una ecuación. ¿No? Esto es una ecuación. ¿No? Y la ecuación se divide en dos partes. La parte de la izquierda se llaman reactivos. ¿No? Y la parte de la derecha se llaman productos. Parece algo tan sencillo, pero les cuesta mucho trabajo diferenciarlo. ¿Cómo sé dónde empiezan los productos? Pues en el inicio de la reacción, ¿verdad? ¿Dónde terminan? Hasta la flecha. Después de la flecha empiezan los productos. Toda ecuación química está dividida en esas partes, reactivos y productos. Reactivos es lo que ponemos a reaccionar, productos lo que se obtiene después de haber reaccionado. Entonces, ese conceptito es tan simple, pero creo que les causa mucho problema ahí entenderlo. Bien, ahora, vamos a ver este concepto que se llama entalpía de las reacciones.
La palabra entalpía es una palabra o es un concepto complejo, pero nosotros lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. La entalpía no es otra cosa más que el calor que se libera o que se absorbe dentro de una reacción. Siempre que hay una reacción química, tiene que haber energía que haga que se lleve a cabo. Si no tenemos energía, una reacción química no se puede llevar a cabo. Ninguna, sea la que sea. Entonces, siempre que exista energía, se puede llevar a cabo una reacción química. A veces las reacciones químicas necesitan energía para poder realizarse y a veces, en el caso contrario, producen energía cuando se realizan, ¿no? Tenemos dos tipos de reacciones en ese caso. Cuando una reacción química libera energía, se llama o es un proceso exotérmico. Recordemos ahí que ya vimos este prefijo, exo significa salir o externo, ¿no? Entonces, si una reacción química libera energía, se dice que es una reacción exotérmica. Tenemos aquí una imagen muy sencilla, es un Zeppelin explotando, obviamente se está liberando energía, ¿no? Podemos ver los efectos de la energía, que es el calor, la luz y en todo caso el movimiento. Entonces, si vemos que hay alguna de esas cosas, pues obviamente se está liberando energía. ¿Cómo represento en una ecuación química que la energía se libera? Pues ponemos la palabra energía en el lado de los productos, ¿verdad? Por eso aquí dice, el Zeppelin está lleno con hidrógeno, si le ponemos oxígeno, obviamente va a explotar, ¿verdad? Va a producir agua, y además toda esa energía que se ve aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces ese es un proceso exotérmico, es así de sencillo. El caso contrario, que son reacciones que necesitan energía forzosamente para llevarse a cabo, es decir, que tengo que aplicarle energía, se conoce como proceso endotérmico, ¿verdad? El prefijo endo, pues significa hacia adentro, ¿verdad? Por eso se llaman endotérmicas. ¿Qué significa? Que para que la reacción se lleve a cabo, tengo que suministrarle calor, o aplicarle calor, o movimiento, o luz. Sabemos que la energía se manifiesta de tres formas, ¿no? Calor, movimiento y luz. Si una reacción necesita alguna de esas cosas para llevarse a cabo, se dice que es un proceso endotérmico. El ejemplo aquí simple que tenemos es óxido de mercurio. Para que el óxido de mercurio se descomponga o se divida en sus dos componentes, primero tengo que aplicarle energía. Por eso la energía está del lado de los reactivos. Entonces es un proceso endotérmico, ¿vale? Entonces la entalpía es calcular esas cantidades de energía que hay al inicio, al final, en un punto intermedio, en un punto más hacia la derecha, más hacia la izquierda, donde ustedes quieran, calcular la cantidad de energía que hay. Obviamente no nos vamos a meter tanto con esos conceptos porque son un poco más complejos. Ahora, ¿cómo represento una reacción exotérmica y una reacción endotérmica? Sabemos que las reacciones se representan con ecuaciones, ¿verdad? Ya lo vimos y nos hemos cansado de repetirlo. Una reacción se representa con una ecuación. Aquí está mi ecuación. Si yo quiero representar que la ecuación está liberando energía, ¿dónde debo poner esa palabra energía? ¿O dónde debo representar la energía? Pues en el lado de los productos. Recordemos que lo que está del lado derecho de la flecha se llaman productos. Y lo que está del lado izquierdo se llaman reactivos. Entonces, si hay energía en el lado de los productos, es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque se está liberando energía, ¿verdad? El caso contrario, otra vez recordemos, una ecuación se divide en dos partes, reactivos y productos. En este ejemplo en particular, la energía está en el lado de los reactivos. Aquí está representada. Este símbolo KJ me sirve para representar energía. Son kilojoules. Los joules representan energía, ¿vale? Entonces, si la ponemos ahí, en el lado de los reactivos, quiere decir que la reacción necesita energía para llevarse a cabo. Por lo tanto, es un proceso endotérmico. Es así de simple. Eso es lo que les pide en el ejercicio. Ahorita lo vamos a ver de manera muy
puntual. ¿Verdad? Bien. ¿Vale? Entonces, otra forma de representar si una reacción química es exotérmica o endotérmica es calculando esto que se llama delta H. ¿Vale? Más abajo nos pide eso, ahorita todavía no lo estamos analizando, todavía no vamos a calcular esa parte, solo estamos analizando cuándo es exotérmica, cuándo es endotérmica. ¿Verdad? Una reacción química es exotérmica cuando el delta H es positivo. ¿Verdad? Perdón, al revés, es endotérmica cuando el delta H es positivo. De hecho, ahí está el signo más, ¿verdad? Aquí tenemos la relación, ¿verdad? Si delta H es positivo, entonces es endotérmica. Caso contrario, ¿verdad? Si delta H es negativo, entonces la reacción es exotérmica. ¿Sale? Eso es lo único que me piden hacer en el ejercicio de la página 216, el número 1. Lo único que me dice es, indica si los siguientes cambios son exotérmicos o endotérmicos. Y tengo 3 ecuaciones diferentes. En algunos casos me da la energía, en otros casos me da delta H. Y en cada caso me pide que represente o que indique si el cambio es exotérmico o endotérmico. Es decir, no tengo que hacer aquí ningún cálculo ni nada, únicamente voy a distinguir una de la otra. ¿No? Eso es todo lo que debemos ir haciendo. ¿No? Con la información que obviamente ya vimos antes. ¿No? Bien, ahora sí, viene esta parte que también se les ha dificultado mucho. Creo que no tanto porque sea compleja, sino más bien porque no saben sumar y restar tristemente. Pero bueno, vamos a tratar de que lo aprendan aquí, ahorita, teniendo estos medios limitados. ¿No? Nos pide en los ejercicios calcular esto, delta H. ¿Ah? Y me pone esta ecuación que se ve bien compleja, pero es bien sencillita. Este símbolo significa sumatoria. ¿Ah? No le vean lo complejo ahí. Significa que tienes que sumar todas las cosas. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Ah? Tenemos aquí para eso, pues obviamente lo vamos a hacer con un ejemplo para no movernos tanto, para no complicarnos. Nos dice, calcula delta H de esta reacción química. Pues es una ecuación bien sencilla. ¿Verdad? Otra vez, vamos a distinguir aquí reactivos y productos. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Estos son los productos, estos son los reactivos. En la diapositiva anterior, tenemos la ecuación, dice que tenemos que restar los delta H de los productos menos los delta H de los reactivos. ¿No? Entonces es eso lo que nos pide realizar. ¿Sale? Es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para eso obviamente me da los datos de delta H de cada uno de los compuestos que están en la ecuación. Tengo aquí CH4 y me da el delta H de CH4. Tengo O2 y me da el delta H de O2. Tengo CO2 y también me da el del CO2 y el del H2O. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues dice aquí en la ecuación que sumar todos los de los productos y ya eso restarle la suma de todos los de los reactivos. Así de sencillo. Porque nosotros ya sabemos cuáles son los productos y cuáles son los reactivos. ¿Cuáles son los productos? El dióxido de carbono y el agua. ¿Verdad? Pues esos son los que voy a sumar primero. Sumo el del dióxido de carbono y el del agua. Y a eso le voy a restar la suma del delta H, del metano y del oxígeno. ¿Verdad? Entonces simplemente sumo esos considerando los símbolos que ya tenemos aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo símbolos negativos y símbolos positivos. ¿Vale?